Reunidos, los felicito porque son valientes, está bien frío. A mí no me gusta el frío, por eso ando como un montón de cosas. No saben, pero ando adentro de este jean, ando otra cosa por ahí, adentro ando como 3 camisas. No me gusta el frío. Dios me concedió nacer en un país tropical, así que no me gusta el frío. Pero qué bueno que estén acá, les felicito porque eso es una muestra de que ustedes quieren conocer más a Dios, ¿sí o no? Quiero que antes de sentarnos, de que tomen su asiento, que abran la Biblia en los que tienen Biblia o su santa aplicación. En primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, y vamos a leer un versículo que en el último versículo vamos a leer. En la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15 y en el versículo 58. Eso está en el Nuevo Testamento. Vamos a esperar a que todos lo tengan ahí. Esa buena costumbre de tener la Biblia, aunque ya nos acostumbramos también a las pantallas, ¿verdad? Pero aprovechemos esta noche y abramos la Biblia. Y miren, un poquito para ver esto, si ustedes van al principio mientras lo encuentran, esto dice a donde está el primer capítulo de esta carta, no se vayan ahí, estén ahí en el 15, dice primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Y epístola, no es la esposa de los apóstoles. Epístola es una carta que se escribía, pero no iba para una persona en específico. Como cuando tú escribes una carta, se le envías a alguien, ya le pones tu nombre y a quién va esta carta. Pero estas dicen epístola porque pese a ser una carta, era no a una persona en específico, sino que para que muchos pudieran disfrutar de esa carta que se enviaba. Por eso era la diferencia entre una carta personal y una epístola. La epístola era para muchas personas. Así que en esta ocasión vamos a leer lo que escribe el apóstol Pablo a los hermanos que están en Corinto. Y en el versículo, capítulo 15 y en el versículo 58. Lo tenemos. Dice así: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Quiero que cierren sus ojos un momento y vamos a orar a Dios. Dios, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder estar acá esta noche, reunidos para escuchar tu palabra, pero también para adorarte y para tener esta coinonía, este convivio los unos con los Esto es hacer iglesia, Señor. Esto es compartir. Esto es, nos reunimos para motivarnos, nos reunimos para también hacer esas oraciones en comunidad y esos cantos corporativos. Señor, qué bonito es alabarte entre los que te alaban. Queremos darte gracias y pedimos que tu palabra sea de mucha edificación para nosotros. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, oramos, Padre Celestial. Amén y amén. Tengan la bondad de tomar su asiento. Saben que esto que les voy a compartir ahora no va a ser como una típica prédica que yo suelo dar, sino que es un poquito, quizá la llamaría diferente, pero es porque Dios ha estado tocando mi corazón y desde hace mucho tiempo me pasaba eso. Miren, tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano. ¿Cuántos han tenido ese privilegio? O sea, que Dios les concedió que papá y mamá fuesen cristianos y tú naciste ahí. ¿Quiénes? Levanten su mano. ¿Sí? ¿Quiénes sus padres no son cristianos? Levanten la mano. Tus padres no son cristianos. Que qué bendición tenerte aquí, ¿sabes? Ahora, fíjense que curiosamente, un 73% de los jóvenes o los niños que se crecieron en la iglesia, cuando cumplen los 18 años,
desisten de la fe. Es decir, le dan espalda a todo lo que tenga que ver con la fe. Ya a veces ya ni creen en Dios, se apartan de la iglesia, se alejan, ya no quieren saber nada de Dios. Y si pasó algún problemita, el culpable es Dios. Pero, curiosamente, estos jóvenes que se alejan, estoy hablando de un 73%, eso es una cantidad, creo, bastante fuerte. No salen por presiones grupales, no salen tampoco porque quieren ser malas personas y quieren andar haciendo la maldad. No salen tampoco porque tal vez fueron arrastrados por alguna enseñanza en sí universitaria que le llevó a alejarse de Dios. Hay algunos, no digo que no existan, claro que sí. Pero la mayoría de los jóvenes que se crecieron en la iglesia y dejaron de congregarse, dejaron de adorar a Dios, dejaron de tener esa pasión por Dios, esa búsqueda por Dios, tiene una particularidad. Y quiero que vean algo. Un ejemplo que estuve viendo de una joven que me impresionó, ella se llama Sarah Mitchell y ella creció en la iglesia, así como muchos de los que estamos acá. Y era tan esforzada, se sabía aproximadamente 200 citas bíblicas de memoria. Sabía bastante, o sea, se las sabía, se las aprendía y ella, o sea, iba a la iglesia, no solamente eso, hacía misiones, hizo bastantes trips de misiones, fue a una gran cantidad de lugares donde ella servía, en los servicios que tenían en la congregación ella siempre asistía, todo lo que hacían dentro de la iglesia, estos juegos que tienen ahora, ella participaba de esos, estuvo en la escuela dominical y, o sea, tuvo una vida en la iglesia. Pero curiosamente, cuando ella se graduó de high school, 2 semanas más tarde de su graduación, ella hizo una declaración en una red social. Puso en Instagram lo siguiente, se los leo. Finalmente me siento libre de admitir que no he sido creyente todos estos años. Lógicamente ella estaba haciendo referencia a su fe. Ella lo dijo públicamente. Les quiero decir que yo no soy creyente. Todos estos años estuve, pero solamente prácticamente para que me vieran mis padres. Y los padres se lamentaban y decían, pero si nosotros hemos hecho todo bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y un pastor se dio la tarea de hacer una investigación, que él se llama Michael Chen, de Texas, y él en su investigación tomó un grupo de jóvenes que dejaron de asistir a la iglesia y que se alejaron de la fe. Una cosa es dejar de asistir a la iglesia y otra cosa es apartarte de la fe, o sea que ya no quieres nada, ya no oras, ya no te congregas, no lees la palabra, o sea, totalmente ya no te comunicas con Dios. Eso es alejarse de la fe. Pero este pastor hizo una investigación de aproximadamente 5 años anteriores y retomó un número de 87 jóvenes que iban a la iglesia. De los 87, 64 desertaron de la fe. Y él empezó a estudiarlos, qué es lo que ha pasado con ellos. ¿Se imaginan? De 87 que 64 deserten, entonces ahí se cumple también ese 73%. Si hacemos la matemática por regla de 3, nos da el 73%, también probado por ese pastor. Y curiosamente, los jóvenes que se apartaron se sabían, él empezó a hacer como un estudio exhaustivo, porque él los conocía, tal joven y tal otro, y el otro, y el otro. Los que se apartaron, todos se sabían muchísimas historias bíblicas. ¿Se sabían la historia de Jonás? ¿Se saben la historia de Jonás? ¿Sí? La historia de Daniel, la historia de cuando David venció al gigante Goliat. Se sabían muchas historias. Y aparte de eso, estos jóvenes también se sabían muchas citas bíblicas de memoria. No estoy diciendo que no sea malo saber las historias y saber citas bíblicas. Eso es algo muy bueno. Pero ellos también se apartaron de la fe
Y también él en su investigación se dio cuenta que ellos participaban de todos los programas dentro de la iglesia. Ellos participaban de todo, memorizaban versículos, hacían esgrima bíblico, juegos bíblicos. Ellos participaban de dramas y hacían todo. Mas sin embargo, ellos empezaron a desistir de la fe. Y curiosamente, quiero que vean que esto es algo bastante delicado. Porque él en su estudio empezó a ver que hay algo que la neurociencia llama un cambio cognitivo, un cambio como de manera de pensar. Y esto ocurre entre los 8 y los 14 años, donde empezamos a tener algunos cuestionamientos acerca de lo que creemos, acerca de la fe que abrazamos y acerca de muchas cosas. No sé si te ha pasado, lo más seguro es que sí. Porque cuando llega a una etapa de la vida, uno empieza a cuestionarse las cosas de una forma diferente, a ver las cosas de una perspectiva diferente. Y en este cambio cognitivo que ocurre de los 8 a los 14 años, es donde empiezan ya no a creer solamente porque me dicen que tengo que creer, sino que ahora ellos se aseguran de lo que tienen que creer. Pero en este espacio es donde surgen muchas preguntas existenciales y en donde nos hacemos las preguntas como la siguiente. ¿Por qué nos empezamos a preguntar por qué tengo que creer en un Dios? ¿Por qué creer en un Dios que no lo puedo ver? O sea, y te digo estas preguntas que también en algún momento yo me las hice. ¿Por qué puedo creer en un Dios que no puedo ver? ¿Por qué? Preguntas como, ¿y en realidad Dios existe? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? Y no estoy aquí para motivar tu curiosidad, pero lo más probable es que en algún momento te hayas hecho esa pregunta. O la típica pregunta, que esta me pasaba desde chiquito. Yo le decía a papá, si Dios ha creado todo, ¿quién creó a Dios? Y empezamos a hacer ese tipo de preguntas. Y claro, queremos una respuesta rápida, queremos conocer la respuesta, pero va mucho más allá de sencillamente hacer una pregunta. Y también nos preguntamos, ¿y será de verdad el cristianismo la religión verdadera? Porque ahí me presentan una religión, por allá otra religión. ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Será el hinduismo? ¿Será el islam? ¿Qué religión puede ser la verdadera? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en el islam hablan de Cristo, hablan de Dios. Entonces, ¿cuál es la verdad? Y empezamos a hacernos esta serie de preguntas y lógicamente a veces sentimos que no encontramos respuestas. Y nos preguntamos también, ¿será que la Biblia es verdadera? Porque un montón de escritores la escribieron. ¿Será que esto es verdad? ¿Que lo que dice este libro es verdad? Y ahí empezamos a hacernos estos cuestionamientos que parecen como preguntas agresivas a la fe que nosotros hemos estado aprendiendo, disfrutando y en realidad pasan por nuestras mentes. Y quiero decirte que estas preguntas no solamente le pasan a los jóvenes, también le pasan a los adultos. Y quiero que veas que esto es algo que lleva a muchos a la gran condenación. ¿Por qué? Porque en lugar de empezar a buscar la fuente para encontrar las respuestas a sus preguntas, lo que hacemos es alejarnos de quien tiene las respuestas. Lógicamente, Dios no nos va a revelar todo, porque Él es soberano. Él nos muestra algunas cosas, pero hay cosas ocultas que solo le pertenecen a Dios. Y cuando nosotros tenemos este cambio cognitivo, y si nosotros no nos enfocamos correctamente, es donde empezamos a perder la fe y a darle la espalda a todas las cosas de Dios.
Yo tuve tantos amigos que fueron cristianos, ¿saben? Que nos crecimos en la escuelita bíblica, que íbamos a la iglesia, cantábamos juntos. Y yo me preguntaba, ¿qué pasó con estos jóvenes? ¿Por qué se tuvieron que ir? Pero ¿saben? Muchos se fueron con tantas preguntas en sus corazones, en sus mentes. Y se alejaron de Dios. Y es por eso que quiero que nosotros veamos a la luz de la palabra qué es lo que tenemos que hacer, porque las preguntas van a venir. Y yo me preguntaba también eso. Yo decía, ¿por qué se van? ¿Por qué hay jóvenes que están un tiempo y después desaparecen? ¿Qué les hizo Dios? Y el detalle es que empecé a llegar como a conclusiones. Y esto les digo lo que he visto por mucho tiempo. He tenido la oportunidad de ser pastor de jóvenes, de ser líderes de jóvenes, he estado en comitivas directivas de jóvenes, he andado con jóvenes, pero he visto eso, que no todos los jóvenes permanecen, no todos los jóvenes se quedan. Y es muy triste cuando un joven no quiere nada con Dios, porque lo que está haciendo en realidad es arruinando su futuro por una eternidad. Saben que la vida que nosotros tenemos es tan pequeñita, tan así efímera, porque en comparación a la eternidad lo que vivimos es un átomo. Imagínense que todo este salón sea la eternidad, y de toda esta eternidad lo único que vivimos nosotros es esta esquinita de aquí. Esto es lo que vivimos en comparación con la eternidad. Claro, la eternidad es, no tiene un límite, pero en todo lo que nosotros vivimos es algo tan pequeñito. Y a veces tratamos de disfrutar algo tan pequeñito y decimos, mejor lo hago sin Dios porque yo quiero vivir la vida y no quiero que nadie me mande. Y pensamos de que Dios es un Dios que nos está regañando, que nos ha puesto leyes y estatutos y mandamientos para vivir mal la vida. Pero no, la ley del Señor dice su palabra que es perfecta, que vuelve el alma. Y cuando hay gente que dice, no, es que los cristianos tienen un montón de leyes. Nosotros tenemos la palabra de Dios, pero esta palabra no es para nuestro mal, es para nuestro bien. ¿Qué pasará si todas las personas del mundo vivieran conforme a la Escritura? ¿Saben? Entre las preguntas que nos hacemos también está ¿y si Dios existe, por qué hay tanta maldad? ¿Por qué no se acaba el hambre en África? ¿O por qué hay personas que hacen tantas cosas malas? Y a veces creemos que Dios no existe porque pasan todas estas cosas. Pero no es así. Dios existe a pesar de esas cosas. Dios no es que un Dios que está haciendo las cosas para que la gente sufra, para que la gente viva de una forma miserable. Él nos quiere dar una buena vida y nos ha dado su palabra. ¿Se imaginan? Repito, si viviéramos conforme a la Biblia. Retomemos los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque Dios quiere que tengamos una comunión pura con Él. No te harás imágenes, vamos a dedicar nuestra vida a Él. Vamos a también a tomar un día para adorar su nombre. Dentro de todo nuestro afán tenemos que tomar reposo, descanso. Y eso, cuando lo establece el Señor, lo establece físicamente. Todos los que estamos aquí necesitamos reposo. Dios sabe cómo funcionan mejor nuestros cuerpos. Entonces Él dijo, quiero que reposen un día, que no se la pasen trabajando todo el tiempo, que reposen ese día, que lo santifiquen, que sea un momento también para darle gracias a Dios y reconocer que todo proviene de Él. Pero también, si vamos más adelante, dice, honra a tu padre y a tu madre. Esto es algo que no lo podemos pasar por alto, jóvenes. Tenemos que honrar a nuestros padres. Y honrar no solamente es hablarle bonito, ay, qué lindo mi papi y mi mami, ¿verdad? O ponerlos en bien, no. Honrar va más allá. Honrar significa proveer para sus necesidades. Jesús puso el honrar al padre y a la madre en un concepto económico. Se los relato así.
llegan unos hombres a decirle, ¿y por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? Porque ellos tenían esa costumbre, lavarse, y bueno, es una buena costumbre, no digo que sea mala, pero ellos lo hacían al punto de que eran inmundos porque no lo hacían. Pero Jesús le dice, y ustedes también quebrantan el mandamiento. Cuando tu papá y tu mamá te piden algo para comer porque tienen necesidad, ellos dicen, no, esto es apartado para Dios. Los fariseos no daban a sus padres, pero decían, esto se lo voy a llevar a Dios. Y entonces Jesús les dice, y de esta manera ustedes quebrantan el mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Estaba hablando de provisión, de dinero, de darles algo. ¿Cuánto te han dado tus padres a ti? Muchas cosas. Te enseñaron a caminar, te dieron tiempo. Cuando estabas enfermo, ahí te estaban cuidando ahí a la par de tu cama. Ellos te enseñaron a comer, te daban comida. ¿Cuántos diapers no gastaron en ti? Y a veces nosotros no queremos reconocer un poquito lo que ellos hacen por nosotros. Un tiempo ellos caminaron a tu paso porque te estabas cayendo, te enseñaban a caminar y andaban a tu paso. Va a llegar un tiempo donde tú tienes que andar al paso de tu papá y de tu mamá, porque ya no van a ser tan ágiles. La vejez les va también a tocar a sus cuerpos, pero para eso es la ley de Dios. Ahora les pregunto, ¿es mala la ley de Dios que diga que honren a sus padres y a su madre? Y es bueno hacerlo porque un día también vas a tener hijos si Dios te los concede, y también vas a sentir bonito cuando ya estés viejito y ellos anden contigo también. Pero tú hiciste una siembra. Entonces, dice también, no robarás. No hubieran ladrones si todos vivieran conforme a la palabra de Dios. No cometerás adulterio. Nadie le anduviera viendo la mujer al prójimo o cheating, ¿verdad? Que eso es de lo que pasa. Ay, no, me quebraron el corazón, se fue con otro o con otra. Entonces, pero si todos viviéramos de acuerdo a la palabra de Dios, dice que también no tienes que codiciar las cosas de tu prójimo. O sea, esto es la palabra de Dios. Si todos viviéramos de acuerdo a ella, tuviéramos una vida feliz, tranquila. Ese es el propósito de Dios. Pero lógicamente, a veces nos alejamos de Dios. Pero quiero que vean lo siguiente. En esta etapa donde hay tantas preguntas que nos hacemos, ¿y será que la Biblia es verdadera? Empezamos a cuestionar, ¿será que es verdadera? ¿Será que Dios existe? ¿Será que Y empezamos a tener estas preguntas, y no es que estén malas, porque es parte de nuestro cambio cognitivo. Empezamos a ver las cosas de una perspectiva diferente. ¿Y en dónde estoy? ¿Será la iglesia verdadera? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Y empezamos a hacernos todas estas preguntas. Yo les digo, yo me las hice muchísimas veces. Yo viví en la iglesia y yo me preguntaba todo. Estaban hablando los hermanos en ese tiempo. No era tan fácil uno recurrir al teléfono y decir, voy a ver si es cierto lo que están diciendo. Y ahora la tecnología es otro nivel, ¿verdad? ChatGPT, a ver si. Y le estamos creyendo también todo a ChatGPT. Pero eso se va acomodando de acuerdo a lo que tú le vas poniendo, a lo que vas interactuando. Pero para no equivocarnos, para no caer en un error, para que estas preguntas no queden en el aire, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Preguntarle a quien lo conoce todo. En otras palabras, es a Dios. Y el versículo que leímos ahora dice así: así que, hermanos míos, estad firmes. Ese es el consejo que les dice el apóstol Pablo a los hermanos de Corintio. ¿Por qué? Porque un poco del contexto, lo que está pasando. Nosotros tenemos esas preguntas existenciales, tenemos esas preguntas que a veces son un poco incómodas, pero ellos tenían otra pregunta porque pensaban de que Jesucristo no había resucitado de los muertos. Habían escuchado gente decir, no, Jesús no ha resucitado. Pero el apóstol Pablo empieza a decirles, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual ustedes han recibido y en el cual también ustedes perseveran, les empieza a decir, les voy a decir qué es lo que ha acontecido.
Jesucristo sí ha resucitado de los muertos. Él es el primero de todos los muertos que se ha levantado. Y Él les empieza a decir, miren, se lo voy a leer. Por el cual asimismo, versículo 2 del capítulo 15, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Y después dice, y que apareció a Cefas, que también se llama Pedro, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales viven aún y otros ya habían fallecido. Entonces, y él dice, como un abortivo, como por último se me presentó a mí. ¿Qué está haciendo él? Una defensa de fe. ¿Por qué? Porque venían las doctrinas, las enseñanzas de otros, tratando de hacerles quitar la fe que ellos tenían, dudar acerca de lo que ellos creían y abrazaban. Y entonces el apóstol se da la tarea de escribirles y decirles, no es un cuento que Cristo ha resucitado. Cristo sí resucitó de los muertos. Porque lo vio Pedro, que ustedes lo conocen. O sea, en su tiempo, ¿verdad? Lo vieron también, lo vieron algunas mujeres. Lo vieron más de 500 hermanos. Y estas personas, dice que algunos todavía vivían. En otras palabras, los hermanos de Corinto, ellos se podían dar la tarea de ir a investigar si era cierto que Jesús se había levantado. Porque habían muchos testigos oculares. Entonces, él les dice, lo que tienen que hacer es estar firmes, que no se han movido por cualquier cosa. El consejo que yo quiero darte ahora, mi amado joven, jovencita, es que estés firme. Que estés firme, que no te muevas. ¿Vas a tener muchas preguntas? Sí, como las tuve yo también. Y las sigo teniendo algunas. Hay cosas que nunca las voy a entender. Pero ¿qué es lo que empezó a cambiar mi perspectiva de vida? Miren, yo cuestionaba la doctrina que me enseñaban. Yo cuestionaba, y será cierto lo que dice este hermano, voy a ir, pero empecé a ir a la fuente, empecé a buscar de la presencia de Dios. Jóvenes, miren, muchos pueden decir de que el cristianismo, como repito, buscando cuál es la religión correcta, y dicen el cristianismo es una más, pero no lo es. La Biblia no es verdadera. Bueno, hay tantos manuscritos que todavía se preservan, donde fueron pasando de tiempo en tiempo, fueron recopilándose. Un gran trabajo tener esta Biblia, que hayan más de 1500 años y más de 40 escritores que escribieron en diferente época, diferente tiempo, tenían diferentes rangos en la sociedad, diferentes profesiones, y todos empezaron a escribir, y que todos los escritos que ellos tengan, ninguno se contradice. Eso no es una casualidad. Eso es algo maravilloso que solo pudo haber sido por inspiración divina. Por eso es que la misma palabra de Dios dice que esta palabra es inspiración de Dios. Es decir, el Espíritu Santo inspiró a los hombres para que ellos también pudieran escribir esto que nosotros tenemos ahora. ¿Te imaginas? Tú retomas 66 libros. Puedes tomar Don Quijote de la Mancha, puedes tomar, dígame uno de los libros que le gusta. ¿Un libro? Que no sea la Biblia, ¿verdad? ¿Quién leyó por aquí? Me parece que por aquí había alguien que leía libros. ¿Cuál libro? Dime un libro. No se te viene a la mente. Ok, pero digamos a otra persona. Empezamos a recopilar de diferentes autores, escritores de diferentes profesiones. Imagínense, tomamos de un economista, tomamos de un filósofo, tomamos un libro de un escritor común, corriente, o sea, que
que él solamente empieza a decir cualquier cosa. Tomamos libros de cantantes, retomamos libros de reyes, de gobernantes, y los empezamos a poner todos juntos. ¿Ustedes creen que todo va a tener sentido y lógica? 66 libros, diferente época y tiempo, o sea, diferente tiempo y diferente cultura, diferente lengua. Sería imposible que todo concordara. Imagínense Robert Kiyosaki hablando de padre rico, padre pobre, ¿verdad? Y queriéndolo poner a la par de un libro de medicina, por ejemplo, o de un libro de filosofía. No encajan las cosas, hay contradicciones. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tomamos un libro de psicología y contradice todo el resto. No se puede, pero esa es la virtud de este libro y por eso este libro es tan diferente. Porque a pesar del tiempo, a pesar de las personas que lo hicieron, de la época, de la cultura en que se vivía, no hay contradicción. Esta es una maravilla que tenemos en las manos. Y puedes cuestionarte, claro que sí, no está malo cuestionarte. Pero ¿sabes qué es el problema? Cuando te cuestionas y te alejas de quien tiene la respuesta. Lo que nosotros debemos de saber es que así como Cristo resucitó y habían testigos oculares que ellos podían ir, los hermanos de Corintios podían preguntarle a esta gente y decirle, ¿es cierto que Cristo resucitó? Pero no, muchos se quedaban así, bueno, entonces Cristo no resucitó de los muertos. Pero el apóstol Pablo les dice, si Cristo no ha resucitado, vana es la fe que nosotros tenemos. Vana sería la predicación, porque el centro del evangelio que nosotros creemos es que Jesús resucitó de los muertos. Eso hace la diferencia de lo que nosotros predicamos y de lo que predican otras religiones. Porque otros pueden hablar de Jesús, pero no dicen que Cristo resucitó. Por ejemplo, el Islam. Ellos sí creen en Jesús, pero como un profeta más, pero que no se levantó de los muertos. Pero la Biblia nos testifica que Él resucitó de los muertos. Y era la razón por la cual los primeros cristianos daban la vida. Los metían en la cárcel. ¿Y por qué los metían en la cárcel? Porque andaban predicando que a uno que fue crucificado allá en Jerusalén, que lo fueron a colgar en el Gólgota, ese crucificado lo sepultaron, pero en 3 días se levantó de la tumba. Y esto era que encolerizaba a los religiosos. Y toda la gente decía, esto es mentira, esto es imposible, se lo robaron. Pero estos que vieron al Cristo resucitado eran capaces de dar la vida por esa verdad. Ellos decían, no podemos negar. ¿Cómo vamos a negar? Si nosotros le vimos cómo también le laceraron. Fue sepultado. Es más, Cefas, Pedro, él fue al sepulcro y vio el sepulcro vacío. Y un día estaban reunidos en una casa y Jesús se les presentó en medio a puerta cerrada, dijo, la paz sea a vosotros. Y todos los discípulos estaban ahí. Entonces, ellos salieron predicando esta verdad. Y cuando les decían, di que eso que estás diciendo es mentira. ¿Y cómo voy a decir que es mentira? Si yo lo vi, comí con él. Algunos de los discípulos, Jesús mismo les cocinó un pez asado. Mientras ellos estaban bajando de una barca, ellos decían, si comimos con él, nosotros lo vimos, o sea, ¿qué me vas a decir que diga que es mentira? O sea, las personas estaban dispuestas a morir por esa verdad. ¿Moriríamos nosotros por una mentira? Esta es mentira, voy a decir que es verdad, pero aunque yo sepa que es mentira, que me maten por la mentira. Nadie en su sano juicio va a hacer eso. Pero ellos estaban dispuestos a morir por esa verdad. Jóvenes, la diferencia de lo que abrazamos y de lo que creemos es que el que nosotros predicamos es cierto que murió, pero ha resucitado y está vivo. Jesucristo no se quedó en la tumba, como dicen algunos. A Jesucristo no se lo robaron. Hubieron testigos oculares. Y no solamente las personas que pudieron tener ese contacto con la fe cristiana, sino que otros que tampoco creían en Jesucristo hablaron de Jesucristo.
En el primer siglo estaba como Flavio Josefo, era un historiador judío, y él dijo que había un hacedor de milagros, que refiriéndose a Jesús. Otro escritor que se llamaba Tácito. Tácito también, él habló de Cristo que fue crucificado en la época de Poncio Pilato. Escritores que no eran cristianos. Estaba también Plinio el Joven, que era un gobernador de Bitinia. Él también habló de que a Cristo le glorificaban como a Dios. Ellos no eran cristianos, pero eran de esa época. Estoy hablando que eran antes del primer siglo. Ellos escribieron esto y hablaban de que los judíos decían, o que la religión, porque había salido del judaísmo un poco, y había un grupo que ahora se les consideraban cristianos. Estos testifican esto, le adoran como a Dios, y empezaban ellos a hablar de Jesucristo, que hacía milagros, que hacía maravillas. No eran cristianos, pero la historia lo da a conocer. Y miren, esto es algo poderoso. Nosotros no podemos desistir solamente porque tengamos preguntas. Porque vas a tener muchas preguntas, como lo tuvieron los hermanos que estaban en Corinto. Yo he tenido preguntas. El pastor ha tenido preguntas también. Todos hemos tenido muchas preguntas. Muchas de las personas que se congregan tienen preguntas. Hay cosas que las sabremos y otras que no. Hay una voluntad que es revelada, Dios nos la revela por su palabra, y otra voluntad que es oculta, que le pertenece a Él. Pero no por eso podemos dejar de estar firmes en la fe que hemos creído. Van a tener preguntas, repito, pero no se queden con las preguntas. Empiecen a pedirle a Dios. ¿Y cómo pueden ser resueltas mis preguntas? O sea, repito, no todas van a ser contestadas. Hay cosas que no las vamos a entender, no las vamos a comprender. Pero quiero decirte que ¿qué podemos hacer nosotros cuando nuestra fe se vea como que flaquea? Cuando las preguntas empiecen a amontonarse y me quieren alejar de Dios. Déjame decirte que es importante conocer a Dios. Cuando conoces a Dios, que era lo que le pasaba a los discípulos, ellos conocieron a Jesucristo el resucitado, nadie les movía su fe. Nadie. Si tú conoces a Dios, y mira, cuando hablo de conocer, no es que lo vamos a conocer a totalidad, porque Dios no tiene límites, Él no tiene principio ni fin, Él es alguien que está más allá de nuestra mente. El cerebro que tú tienes literalmente te cabe en la palma de la mano. Y ese cerebro tan chiquito a veces quiere conocer a un Dios tan grande que ha hecho las cosas que vemos y las cosas que tampoco podemos ver, pero Él las ha creado. Hay una sinergia tan impresionante. Todo cuando se puede ver, uno no puede decir esto es pura casualidad. Venimos de la nada, pasó por el boom que dicen, ¿verdad? De ahí surge todo. Y empezamos a llenarnos muchas veces de esta información, pero inclusive cuando hablamos, la nada produce nada, no puede producir nada. Entonces, pero estamos hablando que hubo una expansión del universo y se sigue expandiendo el universo, pero tuvo un principio. ¿Quién fue el originador de este principio? A eso le llamamos Dios, al creador. Mira, una de las cosas que me impresiona a mí, porque a veces vemos la luna, las estrellas, impresionante, ¿verdad? Pero hay cosas tan pequeñas que no son perceptibles a los ojos, pero puedes ver una célula en algo tan chiquito. Ahora hacen nanorobots, pero algo tan pequeño, tú puedes ver que hay un rotor celular, flagelo celular, que es lo que empieza a mover la célula. Es un motorcito chiquito adentro de algo tan pequeño. ¿Cómo puede ser posible? Tiene que haber alguien maravilloso, poderoso, y es que hay un creador. Las cosas no surgen por casualidad. Tu vida tiene un propósito, y el propósito de tu vida es también parte de ese propósito, que conozcas al Dios que te ha creado.
¿Cómo puedo conocer a Dios? Miren, yo quiero que vean lo que le dice el apóstol Pedro en la segunda carta que le escribe, en el último versículo, capítulo 3, versículo 18. Si estás en Corintios, vete un poco más adelante, vas a pasar segunda de Corintios, vas a ir Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primero y segunda de Tesalonicenses, primero y segunda de Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, y después de Santiago te vas a encontrar con Pedro. La segunda carta de Pedro, en el capítulo 3 y en el versículo 18, dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Lo primero que tenemos que hacer, mis amados jóvenes, para conocer a Dios es tener deseo de conocerle. Cuando tú quieres conocer a alguien, te llama la atención, lógicamente, pero para conocerle tienes que tener ese deseo primero. Yo quiero conocer a esta persona, yo quiero saber cómo es, qué le gusta, qué le disgusta, a ver si le caigo bien o le caigo mal, o qué puedo hacer para agradarle mejor. Pero para eso necesitamos primero tener el deseo. Debemos tener el deseo de conocer a Dios. Y para también conocerle, tenemos que comunicarnos con esta persona. ¿Sí? Si tú quieres conocer, digamos, a un escritor X o a alguno de los amigos con los que los ves ahí o compañeros del colegio, de la universidad, no sé, donde vayas, y quieres acercarte, quieres conocerle, pero para conocerle tienes que tener tiempo, entablar una comunicación, ¿sí? De la misma manera con Dios. Para conocer a Dios necesitamos comunicarnos con Él. No podemos conocerle a Dios si no nos comunicamos con Él. ¿Y cómo nos podemos comunicar con Dios? A través de la oración. ¿Y qué es la oración? La oración es el medio que Dios nos ha dado para que podamos tener ese contacto con Él. Es un momento donde le hablamos a Dios, pero también donde Él puede hablar a nuestros corazones. ¿Saben? La oración no solamente es pedir. Porque yo cuando estaba pequeño pensaba que la oración se trataba de pedir. Y entonces yo decía, ahora yo voy a orar y le voy a hablar mucho a Dios. Y me postraba, me arrodillaba y empezaba a decirle: Dios, yo te pido por mi papá, te pido por mi mamá, te pido que les bendigas, te pido por cuida esta casa, llévame con bien, Señor. Y empezaba a pedir y a pedir y a pedir y a pedir. Pero 2 minutos más tarde yo ya no sabía qué orar, porque pensaba que la oración se limitaba al pedir. El pedir solamente es una pequeña porción de lo que es la oración. La oración es un momento para bendecir y exaltar y reconocer quién es Dios. En otras palabras, cuando nosotros oremos a Dios, reconozcámosle que Él es eterno, que Él es soberano, que Él todo lo puede. Dios, aunque yo no lo puedo, tú puedes. Aunque para mí es imposible, para ti todo es posible. Aunque yo no veo las cosas claras, tú eres luz. ¿Y cómo puedo comunicarme mejor? Bueno, de esa manera, hablarle a Dios. A veces decimos, es que yo no puedo orar, no sé cómo hablar. Así como hablas con tu amigo, habla con Dios. Vas manejando, los que pueden manejar, ¿verdad? Los que tienen licencia. Entonces, habla con Dios. Dios, gracias por esta oportunidad. No vayas a cerrar los ojos cuando vas manejando y orando, ¿ok? Por favor, te lo pido. Entonces, pero habla con Dios, le puedes expresar lo que tienes en tu corazón, lo que te incomoda. Le puedes decir a Dios: mira, Señor, yo tengo estas preguntas, no sé la respuesta, pero tú me puedes ayudar. Y claro que Él está dispuesto. ¿Sabes? En Jeremías capítulo 33 y en el versículo 3 dice: clama a mí
y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Ahí podemos decir de muchas cosas, pero cuando nosotros confiamos en Dios, le hablamos a Dios, Él nos puede dar muchas respuestas que para nosotros siguen siendo esas inmensas preguntas que andan alrededor de nuestra cabeza, pero Dios las puede responder. Pero no vayamos y no seamos parte del 73% que se alejan de Dios y que se van con un gran número de preguntas en sus cabezas y se alejan de la fe, se alejan de Dios. Es necesario decir, sí, tengo todas estas preguntas. ¿Y cómo puedo entender las cosas mejor? Preguntándole al que lo sabe todo, a Dios. Entonces, tenemos que comunicarnos mejor con Dios. Orar no solo es pedir. Debemos de tener un tiempo para exaltar a Dios. Debemos de tener un tiempo para agradecerle también a Dios. ¿Con cuántos ha sido Dios bueno? Todos los que estamos aquí estamos por la bondad de Dios. ¿Sí? No nos morimos en el COVID. Imagínense. Esa es una bendición. Muchas personas lamentablemente no pudieron. Y el Señor te ha librado de tantas cosas, de cosas que tú ni siquiera te das cuenta que Dios te libró. Pero ¿sabes? A medida que nosotros empezamos a tener esa comunión con Dios, vamos a tener confianza en Él. Él nos va a decir cosas y nosotros tenemos que obedecer lo que Él nos dice. ¿Y de qué otra manera podemos conocer a Dios? A través también de su palabra. Aquí vas a encontrar qué le agrada a Dios, qué le desagrada a Dios. Y si existe la duda, ¿será que Dios es verdadero o será que es una invención humana? ¿Será que Dios existe? ¿Por qué no nos acercamos a Él y le preguntamos y le decimos, Señor, ¿tú eres real? ¿Tú existes? Y empezar a ser claro con Él. Pero lo que te quiero decir es que no te vayas con la duda. Empieza a preguntarle a Dios y vas a ver cómo Dios se va a revelar a tu vida. Pero no entres en desesperación y en pánico cuando no encuentres una respuesta rápida. Porque a veces no encontramos la respuesta, pues no, Dios no me respondió, quizás no existe. Y nos vamos así. No, tranquilo. La palabra de Dios que hemos leído en este día dice, debemos de permanecer firmes. Firmes es estar ahí inamovibles. Aunque nos empujen, aunque vengan pensamientos y aunque el enemigo trate de decirnos, Dios no es real, la vida es una casualidad. Cuando decimos eso, ¿cómo es posible? Vamos a la palabra de Dios, pero la palabra de Dios nos dice algo diferente. La palabra de Dios en Salmo 100 dice que nosotros mismos no nos creamos, sino que Él nos creó a nosotros. Entonces nos damos cuenta a través de la palabra de Dios va a solidificar nuestra fe, pero también vamos a tener la oportunidad de preguntarle a Dios. Pregúntale a Dios. Investiga también a través de la palabra y aquí van a haber muchas respuestas. Si no lees la Biblia, te vas a quedar con más dudas. Pero si lees la palabra de Dios, vas a lograr entender. Pero no es posible que los que estemos aquí seamos parte de una encuesta y que seamos parte de un 73% que desisten de amar a Dios y alejarse de la fe. Jóvenes, déjame decirte que Dios te ama. A pesar de las preguntas que tengas, a pesar de que a veces decimos, ¿será que Dios me ama si hago esta pregunta? Yo me acuerdo cuando estaba pequeño y le decía a mi mamá o a mi papá, pero ¿y quién hizo a Dios? Me decían, ni preguntes eso, me decían a mí. Ni lo preguntes porque estás atentando contra Dios. Entonces yo tenía miedo, pero la pregunta siempre fue surgiendo. Pero a medida que conocemos a Dios, te das cuenta. ¿Y sabes qué? Y cuando empiezas a amar a Dios y el Señor se empieza a revelar de una forma impresionante en tu vida, vas a ver, vas a tener esa comunión con Dios. Después, aunque las personas te digan, Dios no es real, Dios no existe, aunque vayas a la universidad, estudies filosofía, te vas a ver con los profesores. Mire, yo tenía encontronazos con los profesores de filosofía porque yo decía, no le daba sentido a lo que decían porque tenía mi fe. Y la fe que había abrazado a partir de los 13 años, que yo ya empezaba a cuestionarme y empecé a leer la palabra de Dios, pero sobre todo a tener esa comunión con Dios.
Empecé a experimentar a Dios en mí. No era algo que me lo contaron o que lo leí en un libro o que, oye, este libro bonito está, donde tuvo tal persona una experiencia con Dios. Yo decía, yo quiero tener esa experiencia con Dios. Si Dios es real, yo quiero tener esa experiencia con Dios. Si este la ha tenido, bueno, qué bien por él, pero yo quiero tener esa experiencia con Dios. A mí me pueden decir, Dios no es real. Yo les puedo hablar con autoridad que Dios es real. ¿Cómo puedes decir que Dios es real? ¿Lo has visto? No lo he visto, pero sí he visto su obrar. Sí he visto lo que Él es capaz de hacer. He visto milagros que ningún hombre los puede hacer. Solamente los ha podido hacer Dios. He estado en momentos de crisis y Él ha estado conmigo. He estado en momentos de peligro y las personas salieron corriendo porque me estaban atentando la vida. No sé si les comenté, pero una vez, miren, me iban a dar con un machete y yo vi cuando se levantó ese machete y aquí me iban a dar. Y levantan y era un grupo como de 10 hombres me estaban rodeando. Yo no tenía poderes especiales, pero sí amor por Dios. Estaba con otro joven de la iglesia, íbamos a hacer una misión y nos salieron ahí hombres malos y a quitarnos la vida. Esa gente no bromeaba. Y en ese momento sonaban los machetes en el piso, sacaban chispa y vino uno y me dijo, y ahora aquí se van a quedar. Y cuando levanta la mano así, y yo dije, ay, ya estuvo aquí. En ese momento quedó petrificado, paralizado así, y le hacía así y quedó y su rostro empezó a cambiar y yo veía como que me miraba pero como que atrás de mí. Entonces y él empezó a bajar su mano y dijo, devuélvenle lo que le han quitado, y todos con un gran miedo, un gran temor, y mi amigo solo tenía 11 años, yo tenía 13, imagínense, 2 niños, eran para que nos decapitaran ahí, pero ¿saben qué? No pasó, se fueron corriendo y no le digan a nadie que... Y yo dije, ¿y esto es una broma o qué? ¿Qué broma de mal gusto? Y yo dije, quiero ver qué es lo que vieron. Quizás vieron un carro de la policía, no sé. Y cuando doy la espalda, veo al otro lado, me doy cuenta que era una oscuridad completa. No había nadie, ni un alma por ahí. ¿Qué tuvo que haber sido? Dios que nos guardó y nos protegió. ¿Cómo puedo yo decir de que Dios no protege cuando yo he sido protegido por Dios? Entonces, a medida que el tiempo pasa, vas a experimentar cosas con Dios y que tú tienes que reconocer que el crédito no te lo puede... Ay, sí, que me vieron la cara de malo, yo con 13 años. Y entonces, no, fue Dios. No fue mi suficiencia, no lo que yo pude hacer. Y miren, y solo para hablar un poquito de la protección de Dios, en otra ocasión, yo iba a dar una conferencia a pastores en El Salvador. En el tiempo que estaba dura la cosa por allá, cuando estoy subiéndome al vehículo, andaba un pastor amigo mío que él me iba a recoger. Íbamos a ir hasta una ciudad que se llama San Miguel, estábamos en la capital, en San Salvador, y cuando él se estaciona con otro hermano, andaba un bajo porque iban a tocar música también, íbamos a predicar. Y de repente nos salen unos con pistolas y empiezan a apuntarnos y denos todo lo que tienen. Y yo llevaba tablets para pastores. Cada pastor iba a tener una tablet. Le llevaba dispositivos digitales, un montón de cosas que le iba a hacer ayuda para ellos en su ministerio. Y andaba mi ropa y andaba todo, ya lo había puesto en el vehículo. Cuando uno de ellos me apunta y estaban pidiendo el celular. Esto no lo hagan, yo lo hice, pero yo no se lo quería dar. Así que yo lo que hice fue lo tiré al otro lado por ahí y yo no te lo doy. Y me quitó el saco y la cosa que estaba a una distancia como de aquí donde nuestro hermano, así. Cuando de repente en mi mente, mire, la mente de uno le juega feo. Estaba mi amigo pastor, que es bien alto, grande. Y estaba el otro que estaba ahí. Y eran 2 los que nos estaban atracando en ese momento. Uno que estaba conmigo, yo decía, este gordito yo le puedo pegar, pero ojalá que se pongan las pilas el otro. En mi mente, imagínense, la mente de uno es algo. Entonces, si yo este gordito me lo agarro así, quizás cuando él dispare le va a pegar. La mente trabaja veloz, de una forma impresionante. Cosas locas, ¿verdad? Entonces, pero yo veía que mis otros amigos estaban así como tranquilos, sin hacer nada. Y ahora, ¿qué pasa? Cuando de repente digo, ¿qué me des ahora? Y miren,
suelta aprieta el gatillo y en eso la bala que pegó así, ¡ping! Y se fue. Y cuando vi la bala, entonces yo dije, patitas, ¿para qué te quiero? Empecé a correr en el lado opuesto de la carretera. Lo que les quiero decir es que nos robaron el vehículo, nos robaron todo. Se robaron mi Biblia. Esta Biblia la quiero mucho porque me la regaló mi papá. Imagínense, la compró cuando yo nací, me la dio a mí cuando yo entregué mi vida a Cristo. Me dijo, hijo, esto es tu regalo. Entonces yo lo que más sentía era mi Biblia de todo lo que había ahí. Y mi amigo tenía un celular nuevo y lo había dejado abajo del vehículo, así como Y miren, para hacerles la historia corta, como mi amigo dejó ahí, yo no les di el celular, llegó la policía, traqueamos su celular y entonces la policía los agarró y a ese que disparó casi lo matan. Y la policía dijo, miren, me llama el investigador y dice, mira, dale gracias a Dios, porque él no fue que perdió el tiro, me dijo. Yo, ¿cómo así, inspector? No, me dijo. A él nosotros lo andábamos buscando porque es un sicario de policía. Es decir, a él le pagaban para matar policías. O sea, él no fue que te disparó y no te pegó. Dale gracias a Dios, me dijo el investigador. Claro que entendí yo que fue el Dios protector que estuvo ahí conmigo. Lo que te quiero decir que vas a tener diferentes experiencias en la vida. Vas a pasar por momentos de necesidad. Claro que sí, te quisiera decir, nunca vas a tener necesidad. Pero vas a pasar necesidades porque ahí vas a conocer al Dios que te va a proveer. Ahí te vas a dar cuenta de que Dios existe. No tenía nada para comer. Me había quedado sin trabajo. Y miren, me estafaron, fui a trabajar de gratis hasta Virginia, estaba en Virginia Beach. Fui a trabajar 22 días, no me pagaron, me estafaron. O sea, no es que no había trabajado, no me pagaron. Y cuando vengo, yo así como, Señor, bueno, gracias a Dios había pagado la renta, lo último que tenía en el refrigerador, no había nada para comer más. Sin embargo, en la última porción, yo le di gracias y le dije, Señor, yo no sé qué voy a comer, pero tú eres el Dios proveedor y quiero agradecerte por esta comida que ahora tengo aquí. Gracias. Mañana tú te encargas del resto. ¿Saben qué pasó? Termino la oración, termino de comer. Me tocan la puerta y yo, pero nadie sabe dónde yo vivo aquí. Y una ancianita de la iglesia me dice, hermano, yo quiero que venga. Y yo, ¿sí? ¿Y qué anda haciendo por acá? ¿Cómo conoce mi casa? No se preocupe, me dijo. Dios me envió y yo solo quiero que venga. Y me lleva a su vehículo, abrió el baúl y me dijo, Dios me dijo que le trajera esto. Miren, tuve comida para un mes. Esa comida me duró un mes completo. El día que ya tenía lo último en el refrigerador, estaba recibiendo mi primer cheque de otro trabajo. ¿Cómo puedo decir que Dios no existe y que Dios no provee cuando yo he visto la mano de Dios? Lo que te quiero decir, joven, es que las preguntas van a venir, pero tenemos que ir al que tiene las respuestas. Y a medida que te metas con Dios, que le conozcas más, vas a ver cómo las dudas empiezan a ser despejadas y cómo tú empiezas a ser un cristiano diferente y sólido en la fe. Muchos se van a ir, tú tienes que permanecer. Vas a conocer amigos que se van, pero es porque no han tenido el hambre, el deseo de conocer a Dios. Pero si conoces a Dios y estás firme a pesar de los pensamientos que se vengan, de las enseñanzas adversas que escuches alrededor, de que cuando vayas a la universidad y te metan la filosofía hasta que te la quieren meter por los poros, tú vas a estar firme a pesar de todo eso, amando al Dios que te ha creado y que te ha formado. Y sabes, este Dios abre puertas donde nadie las puede abrir. El Señor te abrirá puertas, el Señor hará cosas maravillosas cuando tú confías tu vida a Él. La enseñanza en este día es la siguiente: estemos firmes en Dios. No desistamos, aunque tengas preguntas. Si puedes, hazle algunas al pastor, ponlo en apuros. Pero no te quedes con la pregunta. ¿Va a tener todas las respuestas? No. Las que Él no te responda, va y pregúntele a Dios: Señor, esto está cruzando mi mente. Señor, ¿por qué existe la maldad? Mira,
habían hombres en la Biblia que se hacían estas preguntas. Uno en un salmo dice que ¿por qué prosperaban los impíos? Se hacía esa pregunta, ¿por qué la gente mala prospera? Ve que la gente mala prospera, y él veía esa situación. Le causaban esas preguntas también. Pero al fin de todo reconocía que Dios es un Dios soberano y que Él también le dará su paga al injusto, aunque todo parezca ir bien por un momento. Pero lo que tenemos que hacer es amarle, tenemos que conocerle, tenemos que desear vehementemente conocer a Dios. Tenemos que comunicarnos a través de la oración y conocerle también a través de la lectura de la palabra del Señor. Y espero que todos los que estén aquí, un día, cuando yo ya sea muy anciano, ustedes estén firmes en la fe y que nada les bote la fe, a pesar de todo lo que les pueda venir en la vida, de las preguntas que puedan tener. Confíen su vida a Dios. Amén. Pónganse de pie, por favor. Hay momentos donde hasta nos pudiésemos sentir mal porque nos hacemos muchas preguntas. Y esto lo digo porque en algunas ocasiones yo me las he hecho. Pero no porque tenga dudas me alejo de Dios, sino que a veces con mucha vergüenza me acerco a Dios y le digo: Señor, perdóname porque mi cerebro es tan chiquito, tan pequeño, que no logré entenderte a totalidad. Pero ¿sabes? Reconozco que tú eres un Dios soberano. Reconozco que tu pensamiento es mejor que el mío. Yo no puedo ver ni saber qué va a pasar 10 minutos más tarde. Tú sabes qué va a pasar mañana, pasado mañana y cómo van a ser el fin de mis días. Hay muchas cosas que me preocupan hoy. Hay muchas cosas que me preocupaban ayer. Iré a la universidad. Seré exitoso en la vida. Voy a seguir firme en la fe. Voy a ser un ministro de Jesucristo. Voy a tener para compartir con otros. Voy a proveer para mis padres también en su vejez. Señor, y empezaba a hacer muchas preguntas. Pero déjame decirte que todas y cada una de ellas Dios las ha respondido. Las difíciles, las que Él no quiere decirme, bueno, ni se las exijo. A pesar de todo lo que pueda tener en mi cabeza, de lo que desconozco, lo único que yo sé, que Dios es bueno. Que Dios es maravilloso y que no hace las cosas por maldad, sino porque aunque las desconozca yo, su palabra me dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay cosas que parecen malas, pero Dios las torna para bendición. Las torna para bien cuando andamos conforme a su propósito. Yo quiero que en este momento cierres tus ojos y que sea un momento donde tú te puedas comunicar con Dios. Vamos a tomar este tiempo. Comunícate con Dios en este momento. Y si hay alguien acá que aún no ha entregado su vida a Cristo, pero quiere decirle en este día: yo quiero conocerte, Señor. Yo quiero conocerte. Has escuchado tal vez de otras religiones y te preguntas cuál es la verdadera, pero ahora te encuentras con este mensaje y tal vez la duda todavía la tienes. Pero este es un buen momento y una buena oportunidad para experimentar si esto es verdad o no. Yo te puedo decir cómo sabe algo si yo lo estoy probando. Te puedo decir esto es dulce o esto es amargo. Pero a menos que tú lo pruebes, te vas a dar cuenta en realidad del sabor que es. Lo único que sí te digo, que Dios te ama y que Él es bueno y que tanto te ama, que a pesar de nuestros pecados y de nuestras rebeliones y de las fallas que tenemos, Él nos ha amado tanto. Dios te ha amado tanto, porque nos merecíamos el pecado, como consecuencia del pecado, la condenación eterna, porque le hemos fallado a Dios, porque Dios decía: no hagas esto, y nosotros lo hemos hecho.